Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado en la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Te daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que uno siente cuando lee este Evangelio es cómo el Señor
se rodeó de personas débiles y pecadoras. ¿Qué ojo tuvo Cristo al escoger a sus seguidores? Es que no había santos en el pueblo de Israel a los que hubiera podido escoger el Señor para formar ese grupo de íntimos, ese conjunto de personas que fueran las columnas sobre las que basar la Iglesia. Posiblemente habría más santos que los que Cristo eligió, pero el Señor les eligió no por su santidad, sino a pesar de su pecado. Les eligió para que quedara testimonio de que era la gracia de Dios, la santidad de Dios, la que construye la Iglesia y no la santidad de los hombres. Si el Señor solo hubiera elegido a los santos y perfectos, ¿estaríamos nosotros en la Iglesia? Si el Señor solo hubiera elegido a aquellos que hubieran podido corresponderle dignamente, ¿estaríamos tú y yo aquí hoy? Posiblemente no, porque cuando uno mira su interior se da cuenta de su miseria, de su flaqueza, de su debilidad, y por lo tanto es consciente de que si sigue al Señor no es porque Él sea digno de seguirle, sino porque el Señor se hace humilde y acoge a todos aquellos que quieren ir en pos de Él. El Señor nos llama a seguirle no por nuestra santidad, sino porque es rico en misericordia. Por eso aprendamos a ser agradecidos, agradecidos ante el amor que Dios nos tiene, agradecidos porque es Él el que toma la iniciativa y nos llama a seguirle no por nuestra santidad, sino a pesar de nuestro pecado. Nos llama a seguirle porque nos ama. Nos llama a seguirle porque quiere hacernos felices. Nos llama a seguirle porque es Él el que con su gracia transformará nuestro corazón, purificará nuestra vida y nos hará dignos de formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Ni Pedro, ni Judas, ni Santiago, ni Juan, ninguno de aquellos 12 eran dignos de seguir al Señor. Tan es así que todos dejaron solo a Cristo, le abandonaron. Cuando llegó el momento difícil, todos se marcharon y solamente Juan a la distancia y el grupo de mujeres fueron los que siguieron verdaderamente a Cristo. El resto se escabulleron por miedo, por temor, para no ser señalados. Incluso Pedro, aquel que tendría que ser el vicario de Cristo en la Iglesia, también 3 veces negó al Señor. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, que transforme nuestro corazón para que sea su gracia y no nuestro sentimiento el que nos haga seguir al Señor, para que el Señor limpie nuestro corazón y de esa manera podamos, gracias al amor de Dios, ser instrumento suyo en medio del mundo. En segundo lugar, una vez que eres consciente del amor que Dios te tiene y de que no son tus fuerzas, ni son tus dones, ni son tus obras las que te hacen merecedor de la misericordia divina, lucha por no caer en el pecado, lucha por no claudicar ante la tentación. No digas, es que Dios me ama y por lo tanto, bueno, pues me abandono en Él y no pongo nada de mi parte. ¿Qué es lo que tú tienes que poner? Por una parte, tu deseo de amar a Dios, de seguirle. Por otra, se tiene que transformar eso en tu vida, en las buenas obras que la gracia del Señor hace en ti, pero que también tú deseas realizar. Por eso empieza por cosas concretas y pequeñas. Como el buen profesor que enseña a sus alumnos primero lo esencial, para ir después complicando la cosa, para enseñarles cosas más difíciles, lo mismo nosotros. Empecemos por cosas concretas y sencillas de la vida. Empecemos por aquello que puede parecer más insignificante, pero que hace que vayamos acostumbrándonos a vivir de una determinada manera, a instaurar en nosotros lo que llamamos virtudes, que son pequeños gestos de cada día que nos ayudan a hacer el bien y a evitar el mal con la ayuda de la gracia de Dios. Y de esa manera iremos creciendo poco a poco y de esa manera iremos
poco a poco, acostumbrándonos a hacer aquello que el Señor nos pide y a evitar aquello que nos divide o que lleva al pecado y que en definitiva nos hace no amar a Dios por encima de todo. Pidamos al Señor que seamos buenos hijos suyos, pero nunca pensemos que estamos en la Iglesia por ser santos, por nuestra capacidad de amar, de sacrificio o de entrega, que la tendremos. Sepamos que estamos aquí porque el Señor es misericordioso y con su gracia limpia y sana nuestras heridas. Santa Teresa de Jesús decía, todo es gracia. ¿Por qué estamos en la Iglesia? Porque la gracia del Señor así lo permite, porque su Hijo Jesús pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Que sea así en nuestra vida.